demócratas retienen el control del Senado de los Estados Unidos y Donald Trump prepara postulación para el 2024. El Partido Demócrata del presidente Joe Biden retuvo el control del Senado de los Estados Unidos tras las elecciones de medio mandato, mientras el republicano Donald Trump se prepara para anunciar otra candidatura a la Casa Blanca en el 2024. Las cadenas de televisión anunciaron el día sábado que la demócrata Catherine Cortez Masto retuvo la banca del Senado de Nevada, con lo cual el partido oficialista se quedó con 50 de los 100 escaños de esa cámara necesario para retener una mayoría, pues la vicepresidenta Kamala Harris tiene el poder de desempate. Biden celebró el resultado desde Phnom Penh, Camboya, donde asiste a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Me siento bien y con expectativa de cara a los próximos 2 años, indicó, asegurando que tras ello va políticamente más fuerte a la reunión con su par chino, Xi Jinping. Los demócratas aún podrán ganar la banca del estado de Georgia, donde habrá una segunda vuelta el 6 de diciembre. Los republicanos, que no lograron la ola roja esperada en estos comicios de medio mandato, tradicionalmente favorables al oficialismo, parecen, sin embargo, capaces de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y anticiparon que usarán esa ventaja en la Cámara Baja para lanzar investigaciones parlamentarias contra la administración de Biden y sus allegados. Pero sin el Senado, la oposición republicana no podrá aprobar leyes contrarias al gobierno ni bloquear nombramiento de jueces, embajadores y funcionarios del gobierno. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, se apresuró a celebrar la victoria de su partido, tuiteando que el resultado era una reivindicación de los logros de los candidatos. Según NBC News, los republicanos tendrán una mayoría de apenas 5 escaños, de 220 contra 215. Sin embargo, restan unos 20 comicios que han arrojado aún el resultado, principalmente en California. Donald Trump anunciará su postulación. Por su parte, Donald Trump anunciará la próxima semana que buscará llegar a la presidencia en el 2024, dijo el día viernes Jason Miller, un asesor del ex mandatario. En los últimos días, el expresidente, que tendrá 78 años en las próximas elecciones, había estado insinuando que pretende una nueva candidatura presidencial mientras hace la campaña por los candidatos republicanos, y ya dijo que hará un anuncio muy importante el 15 de noviembre. El presidente Donald Trump va a anunciar el martes que se postula para presidente, dijo Miller Stevie Bannon, otro ex asesor de Donald Trump, en su popular podcast War Room. La candidatura de Donald Trump será su tercera carrera por la presidencia, luego de perder contra Joe Biden en el 2020. Después de esa derrota, el magnate republicano promovió afirmaciones de fraude sin fundamentos, algunas de las cuales llevaron a un motín sin precedentes el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, en Washington, aunque más de 100 postulantes republicanos que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 ganaron sus respectivas carreras. Algunos de los favoritos de Donald Trump perdieron ante los demócratas escaños claves. La entrada anticipada de Donald Trump en la carrera electoral puede estar diseñada en parte para evitar posibles cargos penales por llevar documentos confidenciales de la Casa Blanca, intentar anular las elecciones del 2020 y promover el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. También puede buscar intentar socavar las posibilidades de su potencial principal rival por la nominación presidencial republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, estrella en ascenso de los republicanos tras ganar cómodamente la reelección el día martes. Como Joe Biden y el Partido Demócrata desafiaron la historia de las elecciones intermedias. El presidente Joe Biden y el Partido Demócrata lograron una elección intermedia para los libros de récord. Los demócratas retuvieron el Senado sin hacer nada peor que mantenerse firmes en 50 escaños y posiblemente ganar uno, y es probable que mantengan las pérdidas netas en la Cámara de Representantes en un solo dígito. Se supone que las elecciones intermedias son el momento para que brille el partido de oposición. Ese debería ser especialmente el caso cuando hay una inflación única en una generación y cuando la gran mayoría de los estadounidenses piensan que el país
está en camino equivocado. En cambio, Biden y los demócratas están en condiciones de tener una de las 4 mejores elecciones intermedias para el partido que controla la Casa Blanca en el último siglo. Entonces, ¿qué pasó? Está bastante claro que los votantes de las elecciones generales castigaron a los candidatos republicanos que consideraron demasiado extremistas en temas como la interrupción del embarazo o por estar demasiado vinculados al expresidente. Aún así, los resultados de las elecciones fueron extremadamente inusuales. Revisé los libros de registros desde 1922. Han sido 3 casos previos los que el partido del presidente ganó o no perdió escaños en el Senado o perdió menos de 10 escaños en la Cámara de Representantes en la primera mitad del mandato presidencial. Se cree que todos ellos, 1934, 1962 y 2002, son logros monumentales para el partido del presidente y grandes excepciones a la regla, lo que sugiere que el partido que controla la Casa Blanca generalmente pierde escaños en unas intermedias. El desempeño de los demócratas este año también se ha canalizado a nivel estatal. Ya sabemos, en base a las contiendas proyectadas, que esta será la primera vez desde 1934 que el partido del presidente obtuvo una ganancia neta de gobernaciones en la primera mitad del mandato de un presidente. 1986 es el único mandato de medio término posterior a 1934, independientemente de cuando cayó en una presidencia, cuando el partido del presidente obtuvo una ganancia neta de gobernaciones, aunque el partido republicano de Ronald Reagan tuvo pérdidas masivas en el Senado ese año. Lo impactante de este año, suponiendo que se mantengan las tendencias actuales, es que Biden es bastante impopular. Su índice de aprobación fue del 44% en las encuestas de salida. Su calificación favorable fue del 41%. No tenemos ninguna encuesta de 1934, aunque teniendo en cuenta que Franklin Roosevelt obtuvo 2 victorias aplastantes en ambos extremos de ese periodo parcial, probablemente era bastante popular. Las encuestas de 1962 y 2002 muestran a los presidentes de ese momento, John F. Kennedy y George W. Bush, respectivamente, con sus índices de aprobación superiores al 60%. La capacidad de los demócratas para desafiar las expectativas este año comienzan simplemente con quien los republicanos nominaron para las elecciones estatales. Los analistas, incluyo yo mismo, notaron que los republicanos parecían tener un problema de simpatía por los candidatos. Las encuestas preelectorales mostraron que los republicanos en todas las contiendas claves tenían índices negativos de favorabilidad meta. Los demócratas en casi todas las contiendas clave fueron más queridos que sus oponentes. Muchos de esos republicanos fueron respaldados por Donald Trump y dijeron al menos en algún punto que creían que habían ganado las elecciones del 2020. Esto por supuesto es falso, ya que Biden ganó las elecciones. Las encuestas a boca de urna confirman el problema de los candidatos de los republicanos en las elecciones intermedias del 2022 en todas las contiendas por el Senado, salvo en Georgia, que Inside Elections había calificado como un tiro al azar o solo inclinado hacia un partido antes de las elecciones. Más votantes dijeron que las opiniones del candidato republicano eran demasiado extremas, que dijeron lo mismo el candidato demócrata. Vemos esto también en las elecciones para gobernador. Los republicanos nominaron a los que apoyaban la idea de fraude electoral en las elecciones del 2020 para gobernador en varios estados azules o indecisos. Ninguno de ellos ha sido proyectado como ganador. Solo la republicana Kari Lake de Arizona tiene alguna posibilidad de ganar. Quizá la falta de éxito de estos candidatos republicanos no debería ser una sorpresa, dado que alrededor del 60% de los votantes, tanto en las encuestas postelectorales como en las encuestas de pie de urna, creen que Biden fue elegido legítimamente. Aún así, los demócratas parecen haber obtenido un logro increíble en las elecciones intermedias del 2022, especialmente dado el impopular que eran las encuestas que mostraban que era Joe Biden. Los últimos 2 presidentes demócratas con índices de aprobación equivalente a los de Biden en su primera mitad de periodo, Bill Clinton en 1994
y Barack Obama en el 2010 vieron a su partido sufrir una pérdida neta de más de 50 escaños en la Cámara de Representantes, al menos 5 escaños en el Senado y al menos 5 gobernaciones.